Mi único hijo nunca me visitaba, pero cuando supo que mi nieta se casaba, de repente apareció en mi puerta. Llevaba 3 años sin ver a Rodrigo, quien siempre estaba demasiado ocupado con su trabajo como abogado para visitar a su madre. Sin embargo, ahí estaba, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, preguntándome si necesitaba ayuda para organizar mis asuntos financieros antes de la boda de Luciana. La herencia que mi difunto esposo me había dejado era considerable. Una casa en el centro histórico de la ciudad y una cuenta bancaria que me permitía vivir con tranquilidad. Rodrigo insistía en que a mi edad, 82 años, debería simplificar mis finanzas. El aire olía a café recién hecho cuando Rodrigo extendió los papeles sobre mi mesa de comedor. Sus dedos tamborileaban impacientes mientras yo leía lentamente cada documento. Mi corazón latía con fuerza cuando vi lo que realmente me estaba pidiendo: firmar la transferencia de todos mis bienes a su nombre para proteger mi patrimonio. Tomé un sorbo de café, dejando que el silencio llenara la habitación. 40 años atrás, cuando su padre murió, había sacrificado todo por él. Vendí mis joyas para pagar su educación universitaria, trabajé en 2 empleos para que nunca le faltara nada. Ahora me miraba como si yo fuera un obstáculo, un problema que resolver antes de la boda de su hija. Lo pensaré, le dije mientras recogía los papeles. La traición familiar duele más cuando viene envuelta en sonrisas falsas y palabras de preocupación. Los días siguientes, Rodrigo llamaba constantemente. Me hablaba con voz dulce, preguntando si ya había tomado una decisión. «Mamá, es por tu propio bien», insistía. «A tu edad es fácil que te engañen». La ironía de sus palabras no se me escapaba. Mientras tanto, preparaba con ilusión el regalo para la boda de Luciana. Mi nieta era la única que me visitaba regularmente, que se sentaba a escuchar mis historias sin mirar el reloj. Una tarde, mientras organizaba fotos antiguas, encontré una de Rodrigo graduándose de la universidad. Recordé cómo había aplaudido hasta que mis manos dolieron, cómo había llorado de orgullo. ¿En qué momento mi hijo había dejado de verme como su madre para verme como una cuenta bancaria con fecha de caducidad? La justicia de la vida a veces llega tarde, pero siempre llega. El día antes de la boda, Rodrigo apareció sin avisar. Traía consigo a un notario, un hombre delgado con gafas que evitaba mirarme directamente. «Mamá, he traído a alguien para que nos ayude con los papeles», dijo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Así tendremos todo listo antes de la ceremonia». No dije nada mientras sacaba los documentos de su maletín. El notario comenzó a explicarme el proceso con voz monótona, como si estuviera leyendo un guión ensayado muchas veces. Rodrigo interrumpía ocasionalmente para simplificar las explicaciones, asumiendo que no entendería los términos legales. Después de todo, solo era una anciana confundida, según él. «¿Podrían darme un momento a solas?», pregunté finalmente. Rodrigo pareció sorprendido, pero asintió con una sonrisa tensa. «Por supuesto, mamá. Tómate tu tiempo». Cuando se retiraron al pasillo, abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre sellado. Lo había preparado hace meses, después de la última vez que Rodrigo me visitó solo para pedirme dinero para una inversión segura que nunca más mencionó. Dentro del sobre estaba mi venganza, aunque yo prefería llamarla justicia preventiva. Rodrigo regresó después de 10 minutos, su impaciencia apenas disimulada. «¿Has decidido, mamá?», preguntó con esa voz que reservaba para cuando quería algo de mí. «Sí», respondí, y le extendí el sobre. «Pero antes de firmar tus documentos me gustaría que leyeras los míos». La confusión cruzó su rostro mientras abría el sobre. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su expresión pasaba de la perplejidad a la incredulidad y luego a la ira. El testamento que yo había redactado hace meses, con la ayuda de un abogado que no era él, establecía claramente que toda mi herencia pasaría directamente a una fundación
para mujeres mayores sin recursos. No había mención de Rodrigo, ni un centavo para él. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Has firmado esto? Sin consultarme. No sabía que necesitaba tu permiso para decidir sobre mis propios bienes, respondí, sorprendida por la calma en mi voz. Después de todo, como tú dices, a mi edad debo ser cuidadosa con quién confío mi patrimonio. El notario, incómodo, miró hacia la puerta como si contemplara la posibilidad de huir. Rodrigo se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando algo no salía como esperaba. Esto es un error, dijo finalmente. Claramente no estás pensando con claridad. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, Rodrigo. Es mi decisión final. Y Luciana, ¿has pensado en tu nieta?, intentó cambiando de estrategia. Por supuesto, respondí. De hecho, hay algo que no te he mostrado todavía. Abrí otro cajón y saqué un segundo sobre. Este contenía un documento separado, uno que había mantenido en secreto incluso de mi abogado. Luciana recibirá un fideicomiso que solo podrá utilizarse para su educación o para iniciar un negocio propio. Nada que pueda ser transferido a su padre o utilizado para pagar las deudas que sé que tienes. La traición familiar a veces viene en forma de silencio, de ausencias, de llamadas no realizadas, pero la justicia, cuando llega, debe ser clara como el agua de manantial. ¿Cómo? ¿Cómo sabes lo de mis deudas?, tartamudeó. Las madres siempre saben más de lo que sus hijos creen, respondí, especialmente cuando esos hijos utilizan el nombre de su madre como garante sin su conocimiento. El color abandonó su rostro. No sabía que yo estaba al tanto de cómo había utilizado mi nombre para obtener préstamos que nunca pensaba devolver. Su silencio fue una confesión más elocuente que cualquier palabra. El notario puede retirarse, dije. No firmaré ningún documento hoy. Rodrigo intentó hablar, pero levanté una mano para detenerlo. La boda es mañana. Sugiero que te concentres en eso en lugar de en mi testamento, que ya está firmado y registrado legalmente. Cuando se fueron, me senté en mi sillón favorito y miré por la ventana. Las lágrimas que esperaba no llegaron. En su lugar, sentí una extraña paz. La venganza no era lo que había buscado, sino la justicia de proteger lo que había construido con décadas de trabajo honesto. Esa noche dormí mejor que en años, sabiendo que mi herencia iría a quienes realmente la necesitaban y no a un hijo que solo recordaba mi existencia cuando necesitaba algo de mí. La mañana de la boda amaneció radiante. Me puse mi mejor vestido, un conjunto azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Mientras me colocaba los aretes de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario de plata, sonó el teléfono. Era Luciana. «Abuela, ¿estás lista? Pasaré por ti en media hora», dijo con esa alegría que siempre iluminaba mi día. «Estoy lista, mi niña», respondí. Cuando llegó, lucía hermosa en su vestido de novia. Me abrazó con fuerza y pude sentir su corazón latiendo contra el mío. «Estoy tan feliz de que estés aquí», susurró. «No me lo perdería por nada del mundo», le aseguré. Durante la ceremonia, observé a Rodrigo. Estaba tenso, su sonrisa forzada mientras entregaba a su hija en el altar. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y pude ver la preocupación en sus ojos, ya no por mí, sino por lo que había perdido por su propia avaricia. En la recepción, me asignaron una mesa alejada, en la esquina del salón, no junto a la familia del novio, no en la mesa principal con los padres. Una mesa para invitados distantes, personas que apenas conocían a los novios. El mensaje era claro. A pesar de ser la abuela de la novia, no era considerada parte importante de la celebración. Rodrigo apenas me dirigió la palabra durante toda la fiesta. Su esposa, Marcela, me saludó brevemente antes de sumergirse en conversaciones con personas más importantes.
La traición familiar a veces se manifiesta en estos pequeños desplantes, en estas exclusiones sutiles pero dolorosas. Fue entonces cuando decidí entregar mi regalo. Me acerqué a Luciana cuando estaba rodeada de sus amigas. Su rostro se iluminó al verme aproximarme. «Abuela, ¿estás disfrutando la fiesta?», preguntó, tomando mis manos entre las suyas. «Es maravillosa, mi niña», respondí. «Tengo algo para ti y Matías». Le entregué un sobre pequeño, diferente a los que había mostrado a Rodrigo el día anterior. Ella lo abrió con curiosidad y sus ojos se agrandaron al ver lo que contenía. «Abuela, esto es. ¿Estás segura?», preguntó con voz temblorosa. «Completamente segura», afirmé. El sobre contenía la escritura de un apartamento en la costa, un lugar que había comprado en secreto años atrás, pensando en mi retiro. Nunca lo había usado y ahora sería el hogar de Luciana y Matías, un regalo que nadie, ni siquiera Rodrigo, podría arrebatarles. «¿Papá sabe de esto?», preguntó en voz baja. «Lo sabrá ahora», respondí con una pequeña sonrisa. Como si hubiera sido invocado por nuestras palabras, Rodrigo apareció junto a nosotras. «¿Qué sucede?», preguntó, notando la emoción en el rostro de su hija. Luciana le mostró la escritura, explicando con entusiasmo lo que significaba. Vi cómo la comprensión se abría paso en su rostro, seguida por una mezcla de sorpresa y enojo apenas contenido. «Qué generoso de tu parte, mamá», dijo finalmente, las palabras saliendo como si cada una fuera un esfuerzo. «Es lo mínimo que puedo hacer por mi nieta en su día especial», respondí. «Después de todo, la familia debe apoyarse mutuamente, ¿no crees?». La mirada que me dirigió contenía años de frustración y codicia insatisfecha, pero aquí, rodeado de invitados, no podía mostrar su verdadera naturaleza. En cambio, forzó una sonrisa y asintió. «Por supuesto, mamá, la familia es lo primero». La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para ninguna de las dos. La venganza, cuando se sirve fría y calculada, tiene un sabor particularmente satisfactorio. Mientras observaba a Luciana bailar con su nuevo esposo, sentí una paz que no había experimentado en años. Mi testamento estaba seguro, mi nieta tenía un futuro asegurado y mi hijo había aprendido que algunas traiciones tienen consecuencias que el dinero no puede borrar. La justicia, cuando llega, puede ser tan silenciosa como una firma en un papel legal, pero su impacto resuena durante generaciones. El baile continuaba, las luces brillaban y la música envolvía el salón. Observé desde mi mesa cómo Rodrigo consultaba repetidamente su teléfono, probablemente contactando a su abogado para verificar si lo que le había dicho era cierto. La herencia que tanto codiciaba se le escapaba entre los dedos como agua. Luciana, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su padre, disfrutaba de su día especial, bailando con Matías, riendo con sus amigas, viviendo el momento que había soñado. Marcela, la esposa de Rodrigo, se acercó a mi mesa. Se sentó a mi lado con esa sonrisa tensa que siempre mostraba cuando debía interactuar conmigo por obligación. Nunca habíamos congeniado. Para ella, yo era solo un obstáculo en su camino hacia la herencia familiar. «Isabel, qué detalle tan generoso el del apartamento», dijo, tomando una copa de champán de la bandeja de un mesero que pasaba. Aunque nos hubiera gustado saberlo con anticipación, Rodrigo y yo teníamos otros planes para Luciana y Matías. «¿Qué clase de planes?», pregunté, sabiendo perfectamente a qué se refería. «Bueno, queríamos ayudarles a establecerse cerca de nosotros», respondió, «para mantener a la familia unida». «La familia»,
repetí, saboreando la palabra. Es curioso cómo esa palabra significa cosas tan distintas para cada uno de nosotros. Marcela me miró, la sonrisa comercial desvaneciéndose de su rostro. No sé a qué te refieres. Creo que lo sabes perfectamente, respondí, manteniéndome serena. Para algunos, familia significa amor y apoyo incondicional. Para otros, es simplemente una palabra que se usa cuando se quiere algo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. La traición familiar no siempre viene de donde esperamos. A veces, quienes entran a nuestra familia traen consigo sus propias agendas. Isabel, creo que estás confundida, dijo bajando la voz. Rodrigo solo quiere lo mejor para ti. Nos preocupa que a tu edad. Mi edad me ha dado algo que ustedes parecen carecer, Marcela. Perspectiva, la interrumpí, y memoria. Recuerdo cada visita cancelada, cada cumpleaños olvidado, cada vez que necesité ayuda y encontré excusas en lugar de apoyo. Marcela abrió la boca para responder, pero en ese momento Luciana se acercó a nuestra mesa, radiante en su vestido de novia. Abuela, el fotógrafo quiere hacer algunas fotos familiares. ¿Vienes? Me levanté tomando la mano que mi nieta me ofrecía. Por supuesto, mi amor. Mientras caminábamos, Luciana se inclinó hacia mí. Papá parece molesto. ¿Está todo bien? Todo está perfectamente bien, respondí. Solo está procesando algunas noticias. ¿Sobre el apartamento? Preguntó, perspicaz como siempre. Entre otras cosas, contesté. No te preocupes por eso hoy. Es tu día. El fotógrafo nos organizó para las fotos familiares. Rodrigo y Marcela a un lado, yo al otro, con Luciana y Matías en el centro. La tensión era palpable, pero las sonrisas permanecieron fijas para la cámara. La venganza no siempre requiere palabras o acciones dramáticas. A veces es simplemente cuestión de dejar que la verdad salga a la luz. Después de las fotografías, Rodrigo me tomó del brazo, alejándome discretamente del grupo. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó, su voz tensa pero controlada. Lo seguí hasta un pequeño salón adyacente, vacío de invitados. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, su fachada se desmoronó. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó. ¿Tienes idea de lo que has hecho? He tomado decisiones sobre mi propio patrimonio, respondí con calma. Algo que, como bien me has recordado, debería hacer antes de que sea demasiado tarde. ¿Ese testamento es real? ¿De verdad has dejado todo a una fundación?, preguntó, incrédulo. Cada centavo, confirmé, excepto el apartamento para Luciana y un pequeño fideicomiso para su educación o emprendimientos. Como te dije, está legalmente registrado. Puedes cambiarlo, dijo, cambiando a un tono más conciliador. Todavía estás a tiempo. Piensa en la familia, en el legado de papá. Tu padre trabajó toda su vida para darnos seguridad, respondí. No para que su herencia terminara pagando tus deudas de juego o los caprichos de Marcela. Su rostro palideció. Como sabes, las paredes hablan, Rodrigo, y los bancos envían cartas que llegan a mi casa porque alguien usó mi dirección como garantía. Se pasó una mano por el rostro, un gesto que me recordó dolorosamente al niño que una vez fue. Por un momento, vi un destello de vergüenza en sus ojos, rápidamente reemplazado por cálculo. Mamá, he cometido errores, lo admito, dijo, adoptando un tono contrito, pero podemos arreglarlo. Déjame demostrarte que puedo ser mejor hijo. Dame otra oportunidad. La traición familiar duele más cuando viene envuelta en falsas promesas de cambio. Había escuchado estas palabras antes, después de cada decepción, después de cada promesa rota. Las segundas oportunidades se ganan, Rodrigo, no se exigen, respondí. Y tú has tenido muchas más que segundas oportunidades. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, dejando caer la máscara. ¿Quieres que me arrastre, que me humille? ¿Es eso? Venganza por no visitarte lo suficiente. No quiero nada de ti, respondí con sinceridad. Ese es precisamente el punto. Durante años nuestra relación ha consistido en ti queriendo algo de mí.
nunca al revés. Nunca has preguntado qué necesito, qué quiero, qué me haría feliz. Se quedó en silencio, quizás comprendiendo por primera vez la magnitud de su negligencia. La boda está en curso, dije finalmente. Sugiero que volvamos antes de que Luciana note nuestra ausencia y se preocupe. Caminé hacia la puerta, pero me detuve con la mano en el picaporte. Una cosa más, Rodrigo. Si intentas impugnar mi testamento o causar cualquier problema legal, hay un sobre adicional en poder de mi abogado. Contiene documentación detallada de cada vez que has usado mi nombre sin autorización. Preferiría que no llegáramos a eso. La justicia a veces requiere límites claros. No era venganza lo que buscaba, sino protección. Protección para el fruto de mi trabajo, protección para el futuro de Luciana y sí, también protección para mi propia dignidad. Regresé a la fiesta, donde la celebración continuaba ajena al drama que se desarrollaba tras bambalinas. Rodrigo volvió minutos después. Su rostro, una máscara de compostura, pero sus ojos revelaban la tormenta interior. Durante el resto de la noche, observé a mi nieta disfrutar de su boda. La vi bailar con su padre, inconsciente de la traición que él había planeado contra su abuela. La vi cortar el pastel con Matías, sus rostros iluminados por la felicidad y la esperanza. La vi despedirse de los invitados, agradeciendo su presencia con una gracia que me llenaba de orgullo. Cuando llegó mi turno de despedirme, Luciana me abrazó con fuerza. Gracias por todo, abuela, por estar aquí, por el apartamento, por ser siempre mi roca. Siempre estaré para ti, mi niña, le aseguré, acariciando su mejilla. Disfruta de tu luna de miel. El apartamento estará esperándolos cuando regresen. Rodrigo y Marcela se mantuvieron distantes durante la despedida, intercambiando apenas las cortesías necesarias. La tensión era palpable, pero para el resto de los invitados éramos solo una familia más celebrando una boda. Al día siguiente, mientras desayunaba en mi cocina, sonó el teléfono. Era Carmen, mi mejor amiga desde hacía más de 50 años. ¿Cómo fue la boda?, preguntó, su voz cálida y familiar. Hermosa, respondí. Luciana estaba radiante. Y, Rodrigo, ¿cómo se tomó lo del testamento? Carmen era la única persona en quien había confiado completamente mis planes. Ella había estado a mi lado durante los momentos más oscuros, después de perder a mi esposo, durante las largas ausencias de Rodrigo. Como era de esperar, contesté. Primero incredulidad, luego enojo, finalmente un intento desesperado de manipulación. ¿Te sientes bien con tu decisión?, preguntó con la franqueza que solo una amistad de décadas permite. Reflexioné un momento. No es cuestión de sentirme bien o mal, es cuestión de hacer lo correcto. Mi herencia irá a personas que realmente la necesitan, no a alguien que solo me valora por lo que poseo. ¿Y Luciana? ¿Le contaste todo? No, admití. Ella adora a su padre, a pesar de sus defectos. No quiero envenenar esa relación. Suficiente tiene con descubrir por sí misma quién es realmente Rodrigo. Eres más generosa de lo que yo sería, comentó Carmen. No es generosidad, corregí. Es prudencia. Algunos puentes no deben quemarse, incluso cuando otros ya están en llamas. Después de colgar, me dirigí a mi estudio. Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes y saqué un sobre que no había mostrado a nadie, ni siquiera a Carmen. Dentro había un testamento diferente, uno que había redactado hace años, cuando aún tenía esperanzas de que Rodrigo cambiara. Lo leí una última vez antes de romperlo en pedazos. Ese testamento, que dejaba todo a mi hijo, pertenecía a un pasado donde creía que la sangre era más espesa que el agua, que los lazos familiares superaban cualquier traición. Ahora sabía mejor. La verdadera familia no se define por la genética, sino por el amor,
el respeto y la reciprocidad. Mi nueva familia serían las mujeres que se beneficiarían de mi fundación, Luciana y Matías, construyendo su futuro en el apartamento que les regalé, y amigos como Carmen que nunca me abandonaron. Mientras arrojaba los pedazos a la papelera, sonó el timbre de la puerta. Era Rodrigo, solo, sin Marcela esta vez. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de resignación y algo que podría ser arrepentimiento. ¿Puedo pasar?, preguntó, menos exigente que de costumbre. Lo dejé entrar, curiosa sobre qué nueva estrategia habría ideado durante la noche. Se sentó en el sofá, rechazando mi oferta de café. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. He estado pensando, comenzó mirando sus manos, sobre lo que dijiste ayer, sobre nunca preguntar qué necesitas o quieres. Esperé, sin interrumpir. Tienes razón, admitió finalmente. He sido egoísta. Solo he venido cuando necesitaba algo. Y ahora que no puedo obtener lo que quería, me doy cuenta de lo vacía que ha sido nuestra relación. ¿Por qué has venido hoy, Rodrigo?, pregunté, sin dejarme llevar por sus palabras. La traición familiar enseña a ser cauteloso, incluso con las disculpas más sinceras en apariencia. Honestamente, no lo sé, respondió, y por primera vez en años percibí sinceridad en su voz. Tal vez para entender, tal vez para ver si hay algo que pueda salvar antes de que sea demasiado tarde. ¿Salvar qué exactamente?, insistí. ¿Nuestra relación o tus posibilidades de acceder a mi dinero? Se estremeció ante la dureza de mis palabras. Merezco eso, reconoció, y probablemente no me creas, pero no se trata del dinero, no ahora. Entonces, ¿de qué se trata? De Luciana, dijo. Ella te adora. Siempre habla de ti, de tus historias, de cómo la escuchas realmente cuando habla. Anoche, después de que te fuiste, me preguntó por qué no somos más cercanos tú y yo. No supe qué responderle. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Luciana, siempre perspicaz, siempre viendo más allá de las apariencias. No puedo cambiar el pasado, continuó Rodrigo, y entiendo que no confíes en mí, pero por Luciana, por su futuro, me gustaría intentar algo. No sé qué exactamente, pero algo mejor que esto. Lo miré detenidamente, buscando signos de manipulación. Encontré desesperación, arrepentimiento y, sorprendentemente, una pizca de esperanza. No cambiaré mi testamento, aclaré. Esa decisión está tomada. Lo entiendo, asintió. No estoy pidiendo eso. ¿Qué estás pidiendo entonces? Tiempo, respondió simplemente. Tiempo para demostrar que puedo ser mejor. No por el dinero, sino por lo que queda de nuestra familia. La justicia a veces viene acompañada de oportunidades inesperadas, no de perdón inmediato, no de olvido, sino de pequeñas aperturas hacia algo nuevo, algo diferente. El tiempo lo tenemos, concedí finalmente. Lo que hagamos con él dependerá de tus acciones, no de tus palabras. Se levantó, pareciendo más ligero de alguna manera. Es justo, dijo, más que justo, considerando todo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Mamá, dijo, la palabra sonando extraña después de tanto tiempo llamándome por mi nombre. Lamento haberte dejado sola todo este tiempo. No respondí con palabras. Solo asentí, reconociendo su disculpa sin aceptarla completamente. La venganza puede ser un plato que se sirve frío, pero la reconciliación, si alguna vez llega, debe cocinarse lentamente, con ingredientes genuinos. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles. Rodrigo comenzó a llamar regularmente, no para pedir nada, sino para preguntar cómo estaba. Visitaba ocasionalmente, a veces solo, a veces con Luciana y Matías, quienes se habían instalado felizmente en el apartamento que les regalé. No confiaba plenamente en él, quizás nunca lo haría, pero observaba, notando las pequeñas consistencias, los esfuerzos que parecían sinceros. La traición familiar deja cicatrices que nunca desaparecen por completo, pero a veces, con el tiempo, duelen menos.
Un domingo por la tarde, 6 meses después de la boda, Luciana vino a visitarme sola. Se sentó conmigo en el porche, compartiendo un té mientras el sol comenzaba a descender. Papá me contó todo, dijo después de un cómodo silencio, sobre el testamento, sobre cómo intentó que firmaras esos papeles. La miré, sorprendida de que Rodrigo hubiera confesado sus acciones. No sé qué decir, continuó. Una parte de mí está furiosa con él, otra parte entiende que a veces las personas cometen errores terribles cuando están desesperadas. ¿Te contó sobre sus deudas? Pregunté. Asintió. Todo. Parece que finalmente está enfrentando sus problemas. Ha comenzado a asistir a reuniones para jugadores compulsivos. Está vendiendo su auto de lujo para pagar parte de lo que debe. Procesé esta información en silencio. No era lo que esperaba. Abuela, Luciana tomó mi mano. Gracias por protegerme, por proteger lo que construiste. Sé que no fue fácil enfrentarte a él. Haría cualquier cosa por ti, respondí con sinceridad. Y aunque no lo creas, también por tu padre, incluso cuando eso significa negarle lo que quiere. Lo sé, sonrió. Esa es la diferencia entre amor verdadero y lo que él confundió con amor durante tanto tiempo. La justicia, cuando se administra con sabiduría, a veces abre caminos inesperados hacia la redención. No una redención instantánea, no un perdón automático, sino la oportunidad de reconstruir desde la verdad, no desde la ilusión. Esa noche, después de que Luciana se marchara, revisé nuevamente mi testamento, no para cambiarlo, sino para reafirmar mi decisión. La Fundación para Mujeres Mayores recibiría la mayor parte de mi patrimonio. El fideicomiso para Luciana permanecería intacto, protegido de cualquier intento de manipulación, pero añadí un pequeño codicilo, un fondo modesto para ayudar a personas con adicción al juego a recuperarse. No lo hice por Rodrigo, sino por las familias como la nuestra, destrozadas por adicciones que nadie quiere nombrar. No era perdón lo que ofrecía, era algo más complejo. Reconocimiento de que incluso en las relaciones más dañadas existe la posibilidad, por pequeña que sea, de crecimiento. La venganza puede satisfacer momentáneamente, pero la justicia verdadera contempla el panorama completo, incluyendo el futuro que aún no se ha escrito. En el primer aniversario de la boda de Luciana, toda la familia se reunió en el apartamento de la costa. Rodrigo estaba diferente, más delgado, menos ostentoso. Marcela no vino. Su matrimonio no había sobrevivido a la crisis financiera y emocional. Durante la cena, Luciana anunció que estaba embarazada. La alegría fue genuina, las felicitaciones sinceras. Cuando todos brindaban, Rodrigo se acercó a mi lado. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa. Por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido contigo, respondió. Por darme la oportunidad de conocer a mi nieto como persona, no como heredero. Le sonreí, quizás la primera sonrisa realmente cálida que le dirigía en años. No fue fácil, admití. Lo sé, asintió. Y no espero que confíes en mí completamente. Solo quería que supieras que entiendo ahora. Entiendo lo que intentaste enseñarme toda mi vida, que algunas cosas no tienen precio. La traición familiar deja marcas permanentes, pero a veces, solo a veces, esas marcas pueden convertirse en mapas hacia algo mejor, algo más auténtico. Cuando mi bisnieto nació 3 meses después, fui la primera en sostenerlo después de sus padres. Era pequeño y perfecto, con los ojos curiosos de Luciana y, sorprendentemente, la barbilla testaruda de mi difunto esposo. Rodrigo lo miró con asombro, sin mencionar herencias o legados, solo maravillándose ante la nueva vida. Se parece a papá, comentó en voz baja. Sí, concordé. Tiene sus ojos. Por un momento, estuvimos unidos en el recuerdo, en el reconocimiento de continuidad a pesar de las rupturas. La justicia había hecho su trabajo, creando espacio no para olvidar, sino para avanzar. Mi testamento permaneció sin cambios.
la fundación seguiría recibiendo la mayor parte de mi patrimonio. No porque no hubiera perdón, sino porque había aprendido que el amor verdadero a veces significa establecer límites que nadie puede cruzar. Rodrigo lo aceptó, finalmente comprendiendo que algunas lecciones son demasiado importantes para ser ignoradas, incluso cuando duelen. La última vez que revisé mi testamento fue en mi cumpleaños número 85. Luciana había organizado una pequeña celebración, solo familia cercana y algunos amigos. Rodrigo estaba allí sosteniendo a su nieto, contándole historias sobre su bisabuelo, historias que yo le había contado a él cuando era niño. Observándolos, pensé en el largo camino recorrido desde aquella mañana en que Rodrigo apareció en mi puerta con papeles para que firmara. La traición familiar había dado paso, no a un final perfecto, sino a algo más realista, una familia imperfecta, aprendiendo lentamente a amarse mejor. Mi herencia más importante, comprendí entonces, no era la casa o las cuentas bancarias, era la lección que finalmente había conseguido transmitir, que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo ama, y que a veces la justicia más profunda no consiste en castigar, sino en crear espacio para un tipo diferente de relación, una basada en la verdad en lugar de la conveniencia. Cuando Luciana me preguntó qué deseaba para mi cumpleaños, respondí con una sonrisa: ya lo tengo todo. Y por primera vez en muchos años, era completamente cierto. La venganza puede ser tentadora, pero la justicia sabiamente aplicada puede abrir puertas que creíamos cerradas para siempre, no puertas hacia el pasado, sino hacia un futuro donde incluso las heridas más profundas pueden, con el tiempo y el esfuerzo adecuados, transformarse en fuentes de sabiduría compartida.